buenas noches, bienvenidos. Un placer, sin lugar a dudas, el que nosotros nos podamos reunir en este espacio 8.com, Rompiendo Esquemas, donde conversamos con salvadoreños y con salvadoreñas que han puesto y siguen poniendo muy, pero muy en alto el nombre de nuestro país. Antes, señores, de poder conversar con esta señorona, que yo me moría de ganas hace muchísimo tiempo, no solamente de hablar con ella y conocerla un poquito más. Aida Mancilla va a estar con nosotros. Pues les comparto a todos ustedes precisamente el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de las personas, de los salvadoreños que nos han estado acompañando. Se los compartimos. Esta noche en 8.com. Andrés Ángel, bienvenido, feliz noche, muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco tremendamente el tiempo dedicado al pueblo salvadoreño, un placer, ¿cómo estás? Yo nací en San Salvador, la verdad, desde que yo tenía 4 años, mis padres me regalaron un pianito de juguete y ahí tuve mis primeras nociones musicales, sacando tonadas de caricaturas a oído. Luego me encantó tanto que se convirtió en una gran pasión para mí. Yo venía y escuchaba en ese tiempo en el CD player. Me encantaba escuchar a Raúl Di Blasio, Richard Clayderman. Cuando uno le dice a los padres que quiere dedicarse a la música, es como que muy impactante y tienden a sorprenderse mucho y decirte que de esto no la vas a hacer. Pero la verdad es que esto es una carrera como cualquier otra. Es un emprendimiento, es como ser un empresario y se puede salir adelante. Pero lo más importante es que siempre tuve el apoyo para poderme dedicar a lo que yo soñaba, a lo que yo quería. Mis papás siempre se preocuparon por darme una buena formación. Yo me gradué del Colegio de la Matepec, allá, y siempre tuve una formación tanto en casa como en el colegio de buenos valores que me ayudaron a ser responsable, a enfocarme y a ser perseverante para luchar por lo que yo quería. He encontrado el apoyo de distintos empresarios en El Salvador, amigos míos, que han creído en mi carrera, que han creído en mi sueño. Podría mencionar una larga lista, pero me ha apoyado mucho el doctor Mario Enrique Ancalmo, don Víctor Jorge Saca, don Filo Simán, que en paz descanse, don Víctor Silgi, José Eduardo Montenegro. Hay muchos empresarios que han apoyado mi carrera, el doctor Rodrigo Brito. Siempre lo mejor en análisis en 8.com. Y bueno, señores, nos frotamos las manos porque está con nosotros Aida Mancilla. Aida, feliz noche, un placer. Gracias por acompañarnos. Enorme placer para mí estar en este set en su compañía. Gracias. Aida, ¿cuántas veces los salvadoreños hemos escuchado esa voz de arcángel que Dios le ha dado? De verdad, wow, impresionante, de verdad. La voz que es muy representativa y que muchísimos salvadoreños desde niños la escuchábamos en diferentes actos, de verdad, wow, impresionante. Quiero preguntarle, ¿dónde nació? Nací en Santa Ana, Okay. la ciudad heroica. Ok, la sucursal del la cielo. sucursal del cielo, así lo digo siempre. La ciudad Sí, del Pasito. Sí, una ciudad morena a la que amo muchísimo, a la que añoro siempre, la que me llena de nostalgia y la visito casi siempre. ¿En qué parte de Santa Ana? Porque yo conozco por muchas razones, por ser abogado, Claro. por haber andado metido en el tema del deporte. Ascendieron ese lugar a barrio, era una aldea de San Antonio. Ok, Allá en Santa Ana, no sé, allá por la colonia España, ok. ya, ahí, Sí. que ahora es Barrio San Antonio. Orgullosamente un lugar tan bonito, tan lleno de calor por parte de la gente que vivía ahí. Ahí fue mi infancia, una infancia feliz, Sergio. Ok. Mire, increíble porque usted casi que habla con verso. No está. ¿Será? No. Me encanta, de verdad. De verdad. Si me pone a cantar, vamos a cantar. No, ya vamos a ver. Claro que lo vamos a hacer, por supuesto. Quiero preguntarle cómo fue su infancia.
como la de cualquier niña, tal vez no con aspiraciones. En ese momento la infancia es dedicarnos a jugar, a creer que nuestros padres nunca nos van a dejar, que van a ser eternos, Cierto. tener una infancia feliz con mis hermanos, con mi hermanita, que a propósito pues le manda muchos saludos. Clary Emilia. Abrazote, yo sé. Sí, Mira, muchas hablábamos gracias. Anteriormente, yo quiero mucho a Clary, la hija que está en Estados Sí, Unidos ahora, así es. en un cargo muy importante representándonos. La quiero muchísimo. A ella la conocí yo en casa del doctor Fabio Castillo, que, Sí. que es un tipazo y lo requiero tremendamente al doctor Fabio Castillo. Ayer le hablé al doctor Fabio Castillo y le decía Sí. yo, doctor, porque yo le hablo para el Día del Padre. Ah, ya. Pero el día de ayer fue el Día de la Madre. Entonces, felicidades a usted también. Ya vamos a Muchísimas hablar gracias, de eso. sí. Y entonces le decía al doctor Fabio Castillo, doctor, te hablo para felicitarte. Entonces él ¿por qué? Porque sos un padre, un padre madre, a toda madre. A toda madre. Y se ponía el doctor, que lo quiero muchísimo, a reír. Cuénteme un poquito, ¿no conserva todavía a sus papás? No. A su padre Por y eso a su le digo madre. que cuando uno está pequeñito, en la infancia, yo era la mujer, la niña más feliz porque creía que nuestros padres nunca nos iban a dejar. Y cuando ya llega uno a la adolescencia, empieza a ver los achaques que van sufriendo nuestros padres, pero sentía que para mí yo me iba a morir el día que mi madre muriera, hablándolo en el marco del Día de la Madre, ¿no? Y bueno, y cuando tenía algún problema, abrazaba a mi madre y me decía, no te preocupes, preocuparte el día que yo me muera, pero eso no va. Y se murió. Y bueno, mi preocupación fue tal que siempre la recuerdo, la añoro, pero ahora ya no lloro. Tal vez lloro por ciertos aspectos que tal vez nos unieron, pero ya no la lloro como la lloraba antes. ¿Hace cuánto la perdió? Ella murió en el 2006, 15 años. ¿Puedo saber 15 de qué? años. Ella era diabética, su enfermedad le fue minando y es duro, Sergio, saber que esa velita se va apagando poco a Sí. poco y llevé con ella esa mujer tan guerrera, porque mi madre Sí, la admiraba, es cierto. Sergio, porque ella, a pesar de sus dolencias, cuando la llamaba todos los días, ¿cómo amaneció mi viejita linda? Ella no era tan vieja, mi madre murió de 73 años. Me decía, no me duele ni una uña, estoy feliz y ahora que me llamas estoy más feliz. Y eso para mí era como imitarla, y la lloré tanto, pero no en el aspecto porque me remordiera la conciencia. Creo haberla atendido hasta su último momento. Ella, más que mi madre, era una amiga incondicional para mí. ¿Qué le decía a su mamá cuando la vio a usted destacar en este Que se país? sentía muy orgullosa. La verdad que yo Ok, creo que es- en mi familia nadie creía porque me veían una niña tan normal, una sequita y todo, pero ni yo misma me la creí. Yo creo que Dios, a uno, Sergio, yo siempre mis proyectos de vida los pongo en manos de Él, Amén. pero creí que nunca iba a llegar a destacar en nada. Sí, era tal vez una persona un poco insegura y quizá un Sí. poquito marcadita la inseguridad. Pero creo que cuando a mí en más de alguna ocasión me hacían bullying por mi voz, creí que eso me iba a minar y eso fue por el contrario, fue como un motorcito. Y Como cuando una oportunidad disfrazada. claro, y yo dije, si yo le voy a poder servir a Dios, lo voy a hacer a través de mi voz. Y a través de mi voz, de muchas iglesias, a mí a veces he sido Amén. invitada para grabar salmos Sí. y todo, y lo hago de mil amores y le Sí. pido la inspiración al Sí, Señor. hablando y de lo hago. personas, Aida, personas muy especiales y que le sirven a Dios, con Ernesto Cartagena. En algún momento- Nuestro querido Neto, un saludo para Sí, él. un saludo, un abrazote fuerte para él y para su esposa. De hecho, están esperando hijos. Ay, qué bendición, Me ya lo me lo encon- me lo compartieron. encontré- Me lo sí, compartieron, ok, claro. listo, Qué bendición más grande. Me los encontré la otra vez así, sin planearlo, y entonces me comentaron los dos, y de verdad, un abrazote. Los hijos son herencia de Jehová. Amén. Le planteo a Neto porque pues él está metido también en el tema de sirviéndole a Dios, y con su voz Amén, también, tiene sí, una voz muy una voz especial. preciosa. Sí, una voz preciosa. Aida, quiero preguntarle, ¿a dónde estudió? Estudié en Santa Ana. claro, en mi primaria, en una escuelita que se llamaba la Escuela Santa Familia. Era una anexa al Colegio de la Asunción, que Debo era de preguntar, monjas. ¿Todavía existe esta? La escuelita sí. ¿Ha podido ir usted después? Quise Es que llegar sí. un día de estos, fuimos, pero no entré. ¿En toda su ¿Por qué fue carrera un no fin de volvió a semana? No, creo que ya a estas alturas nadie me conoce porque las Ok. monjas de ese entonces creo que ya ni están. Ok. Las niñas en ese entonces ya son señoras como yo
que tal vez nadie se quedó ni trabajando ni como maestras, pero me llena de mucho orgullo saber que ahí fue mi formación de valores. Ahí me enseñaron a respetar a las personas, ahí me castigaban, porque debo decirlo, no es que haga acopio del castigo y que bueno, no, eran castigos eran que superexigentes. pues, nos reprendían mucho y nos ponían tal vez no castigos físicos, sino que castigos que tal vez no íbamos a salir a recreo, pero sí, ahí se cimentaron mis principios morales. No, y tiene toda la razón. Fíjese que yo estudié en una escuela en Santa Tecla, donde estaba la Escuela Unificada Alberto Masferrer, mixta, del Fátima, donde estaba la hermana, ¿cómo se llama? Hermana de esta congregación, hermana Yanín. Yo la quería muchísimo. Lo que pasa es que un día me encontré unos amigos y me dijeron, mira, ya no has ido otra vez a la escuelita. Pues yo fui varias veces. Sí. Y entonces le decía, fíjate que ya no he ido. No, yo creo que ya se murieron las monjas. Tú crecí por toda la guerra que vos diste, ingrato. Entonces le decía yo fui sumamente inquieto, pero no, me estaban molestando. Entonces por eso le preguntaba, ¿toda su educación fue en Santa Ana o pudo venir a estudiar a San Salvador? No, por razones ajenas a mi voluntad, tuvimos que venirnos con mi madre a San Salvador. Y aquí, fíjese cómo Dios le va a uno propiciando el camino a seguir. Porque cuando yo me vine, yo quería ganar, tener algo. Yo me vine a cumplir aquí los 15 años. Y en ese entonces, comento yo, esto lo cuento siempre, porque hay personas que tal vez dicen ahora a los 15 años, yo quiero una fiesta y todo. Fíjese, mi madre nos tenía a nosotros como tan, no sumisa, sino que compartía las penas ella con nosotros. Mi abuela acababa de fallecer, entonces ya no, mi abuela fallece en octubre y mi cumpleaños era en noviembre, los 15 años. Cuando ella me dijo, no te voy a poder celebrar los 15 años, yo no objeté alguna cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Limitaciones económicas? Bueno, en parte limitaciones económicas, pero mi madre estaba de luto por la muerte de su mamá. Entonces ya no la celebramos. Pero cuando nos vinimos acá ya no había matrícula en los institutos y solo había un instituto que ya no existe, uno que se llamó Instituto Obrero José Celestino Castro. Entonces ahí había teatro, habían cuadros teatrales, pero decía yo, no sabía ni qué era el teatro. Sí sabía que podían ser veladas en mi mente, mi esquema mental, pero era un teatro realmente profesional. Ahí incursioné en las tablas con un maestro que en paz descanse, don Miguel Ángel Ortega, estudiando teatro. Ganó una beca para estudiar en el bachillerato en artes. Esto le estoy hablando fue en tiempo de Walter Beneke, del ministro de Educación. Abrieron el bachillerato en artes, empiezo a estudiar allí con una beca. Gano una beca justamente cuando estaba en el Celestino Castro, participando a nivel nacional en un certamen de teatro. Una beca de 50 colones, se puede imaginar en ese entonces, para mí era ganarme la lotería. Claro, platal. Claro, entonces empiezo a estudiar con una beca de 50 colones, estudié bachillerato en artes en la rama de teatro y a lo demás es historia. Incursiono con grupos teatrales de tan renombre como el grupo de teatro Hamlet, haciendo obras bajo la dirección de Nelson Portillo. ¿Cómo no? Sí. También en las obras que dirigía don Antonio Lemus Simón. Sí, tipazo. Grande, tipazo, sí, yo lo muy aprecio grande. muchísimo. Luego, a él y a los hijos los aprecio muchísimo. yo también aprecio a los hijos, a Netillo, Sí, a a los Toñito, dos. sí, a Marión también. Sí, la el hija de doctor don Fabio Toño. Castillo los requiere muchísimo, los he conocido por medio de él y uno no se duerme, se la pasa súper bien con ellos. Con don riéndose. Toño es una historia, es decir, Es una institución ese una hombre. institución, Wow. totalmente. Sí, Wow. mi respeto para él Sí. y si nos está viendo, pues Sí, un abrazote. saludo. También hacía las brujas de los cuentos infantiles con el grupo de teatro Hamlet, cosa que cuando a mí me ofrecieron el papel de una bruja, dije yo, a lo mejor tengo todos los requerimientos para la bruja, pero lo que no tengo es la voz para ser una brujita. Y empecé a ver cómo hablaban las brujitas, cómo se reían, y empecé a aprender ese estilo. Y lo hice, gracias a Dios, en esas obras que presentábamos los fines de año. Me ganaba el repudio
de los niños. Ah, pues lo encarnaba perfectamente. Claro, claro. Claro, es lo que yo le digo. Cuando alguien vea al un malo en la gozo película. grande en mi corazón, así es, porque se lograba el objetivo. Claro, entonces encarnó perfectamente Perfectamente, el papel, claro. sí. Tuve la suerte también en un grupo de teatro que se formó. Vino un maestro de México, don Emilio Carballido, que en paz descanse, un señor de renombre también por sus obras y sus escritos, ¿no? Sus libros. Él vino y audicionó. Y yo ya tenía mis hijos, pero cuando toqué la puerta y dije, yo quiero audicionar, aunque dijeron que era el último día. Y me dijeron, es el último día de audicionar para una obra que se iba que se llamaba La misma sangre, que hablaba del conflicto salvadoreño, con ese conflicto que tuvimos en la década de los 80, ¿no? Llevamos esta obra a Nueva York. Fui a la audición y gracias a Dios quedé. Yo después decía, qué bárbara yo, cómo voy a poder ir a Nueva York con una obra y dejar mis niños. Mis hijos estaban pequeños, ¿no? Pero me sirvió de mucho gozo, de mucho júbilo, porque los salvadoreños allá en Nueva York fuimos recibidos con una calidez que tenemos los salvadoreños. Ese fue otro triunfo más que bajo la dirección de este maestro y con elementos, actores grandes como muchos que no los quiero mencionar porque me puede quedar alguien que no lo mencione, pero sí fue un éxito rotundo. Qué bueno. Ahí quiero preguntarle varios temas. ¿Cuándo es que quién la descubre y cuándo es que usted descubre que esta voz privilegiada que Dios había puesto en usted le iba a abrir tantas puertas que usted iba a llegar a ser una voz referente de varias instituciones, pero también la de nuestro país? ¿A dónde? Y además, es decir, estas características histriónicas que usted tiene, que es muy aparte de la voz, con relación al tema de poder actuar. Ya vamos a hablar más adelante de otras escrituras que realiza usted como poemas, pero ¿dónde usted descubre todo? No, yo no lo descubro. La verdad es que cuando yo le hablaba del bullying, para mí eso era como una especie como de inseguridad. Sin embargo, eso no me minó mi idea de esto, porque cuando justamente yo estaba estudiando teatro, a mí me decían, ¿por qué no se pasa música? Usted tiene una voz linda dentro del registro musical, usted es un contralto. ¿Empezó a cantar? A mí me gustaba cantar, es más, en esa obra que llevamos a Nueva York, La misma sangre, ahí teníamos que cantar un poema, el poema de amor de Roque Dalton. Teníamos una maestra musical que se adaptó y cada quien cantábamos un pedacito. Sí, y esta noche nos va a cantar algo de un No, pedacito. tal vez cantar, no, pero yo creo que me dé la oportunidad, ya que estamos en el marco de las madres, no, claro que lo que vamos me a hacer. permita declamar. Pero una pequeña estrofita de algo, de una canción, de pronto, ¿se anima? Dios santo. Sí. Ahorita lo que pasa que ahorita ya la voz está cansada. Con esa gran cantidad de flores que anda usted para alegrarnos. Sí. Ok, listo, ya lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Me encantaría, se me da la oportunidad. ¿Y dónde, es decir, dónde es que alguien viene en Santa Ana o acá y se fija y dice, wow, ¿dónde fue eso? ¿Cuándo? ¿Quién? Quizá fue aquí, había un maestro que ya murió también, un maestro alemán, Joe Cardos. Este señor que me dijo, pásate a música, tú tienes una voz, pero una voz privilegiada. Es más, cuando a mí me hicieron bullying, yo fui a donde un otorrinolaringólogo, porque yo sentía que cuando yo hablaba la gente voltea a ver. Y yo me sentía mal porque decía, ¿cómo es eso? ¿Por qué me miran? Pero cuando llego donde el otorrino me dijo, usted tiene un timbre excelente de voz, su voz es linda, usted... Y le digo, ¿cómo hago para hacerla más fina? Es que con el timbre se nace. Usted puede tener un tono distinto. ¿Usted quería modificarla? ¿Eso claro, llegó? Que se hiciera más fina, decía en ese entonces. ¿O usted pensó que tenía algún problema? Claro, también, pero me dijo, no. No, tiene una voz bonita. Bendito sea Dios, sí, que el profesional de la medicina la llamó a usted a la reflexión. Sí, no, pero fíjese que con eso yo llegué a mentir al Centro de Audición y Lenguaje. Yo llegué porque me dijo al contrario, que esa voz la tiene que educar y no sé qué. Y yo dije, voy a llegar. Y llegué y les dije que llevaba una indicación, que tenía que ser mi voz un poco más fina. Y ahí se molestaron, me dijeron, no creo, ¿quién fue el doctor? Y le digo, no, es que yo quiero ser un poco más fina, más aguda.
Entonces ahí fue cuando me dijeron, no, si quiere educar su voz, la va a educar. ¿Alguna vez debo de No me volví a asomar ahí porque me dio una gran pena. Claro, lo que pasa Porque es que llegué a mentir. Tiene una voz prodigiosa realmente. Quiero preguntarle, porque a mí me pasó, ¿alguna vez usted tuvo algún problema con su voz ya como profesional y que le faltara la voz? Le hago esta pregunta porque yo recuerdo que en estos 22 años que yo tengo en televisión, yo acababa, han pasado dos cosas en mi vida y se la quiero compartir, no sé si de pronto usted también, pero yo recuerdo que pasé del Viceministerio de Transporte a la Fiscalía y yo añoraba trabajar en Fiscalía como en otras instituciones donde nunca pude trabajar. Y en Fiscalía yo tenía muy poco tiempo de haber llegado, creo que era mi primera o segunda semana, y luego me enfermé. Y entonces pasé con fiebre, tirado, y yo con aquella situación, acabo de entrar a la Fiscalía y puedo perder mi trabajo. Entonces acabo de llegar, me dio dengue clásico, no hemorrágico, clásico. Dios, me dolía todo el cuerpo. Eso mismo me sucedió cuando yo trabajaba ya en Canal 33, luego varios canales de televisión, cuando yo ya estaba en la entrevista de la mañana y luego iba para la entrevista de la noche. Pues la cosa es que un día perdí mi voz por completo. La perdí, me ha sucedido 2 veces y perdí mi voz. Fui donde un médico, pastí y me dijo, tiene nódulos. Nódulos, yo creo que eso y lo vamos a operar, Dios mío. Pero luego me inyectó algo y a los 2 días yo le pedí a Dios, creo que entré en ayuno, en oración, y a los 2 días yo ya estaba bien. ¿Le pasó algo a usted? A mí me ocurrió, Okay, claro, ¿listo? esos famosos nódulos, sí. Y justamente me platicó el doctor, por cierto, se llamaba el doctor de Soho Jompart. Era un doctor ya en años, pero sí, una gran experiencia. Y me dijo, hay unos nodulitos, pero no, ¿sabe? Yo le voy a dar un consejo. ¿Era de acá o era asiático? No, creo que no era de acá. Era pero asiático tenía por el su apellido. clínica aquí por la colonia Flor Blanca. Ok. Todo. Entonces me dijo, no, usted me dijo, nunca vaya a quitarse las amígdalas, esa es la defensa del cuerpo para toda la vida. Entonces hay unos pequeños nódulos, pero no, me dijo, los vamos a curar con no sé qué. No volví a padecer, pero déjeme decirle, cuando vino aquí hace unos años el presidente Clinton, a mí me tocó estar en una sesión solemne ahí en la asamblea y yo dije, Dios mío, estoy afónica. Y el presidente viene y faltaban como 3 días. A mí me inyectaron, pero por mi deseo de hacerlo, ¿no? Porque creo que también me hubieran disculpado que yo no hubiera estado por una afección respiratoria o como sea. Pero me inyectaron esteroides. Yo llegué donde un familiar y le comenté y le digo, estoy abatida porque me va a tocar a mí trabajar en el equipo y todo. Entonces me inyectaron esteroides. Al siguiente día estaba yo con mi voz más clara, porque sí, hay esa afección le permite a uno ponerse todo ronco. Yo grave, porque mi voz, dicen, esa señora es ronca. No, ronca es tener una afección. Grave es el registro de voz. Claro. Entonces, pero quedé bien. Esa ha sido la... ¿Pero se preocupó ahí en su momento usted? Ah, no, claro, porque yo dije... ¿Por su carrera, por su supuesto, participación? es que hasta este día, Sergio, a mí todas las actividades que a mí se me asignaron, bendito sea Dios, siempre, de cualquier manera, llueve, trene o relampaguee, y yo he pasado por situaciones bien difíciles, teniendo problemas difíciles y nunca he fallado, no me gusta. Yo creo que esa es de las cosas que yo aprendí pequeña, a tener disciplina. ¿De su mamá? La puntualidad, claro, mi mamá era también ese profesionalismo, así. ¿sabes? Claro. Llegar uno puntual a su entrevista. Por ejemplo, cuando usted me dijo, tiene que estar a tal hora, nosotros veníamos, que Dios mío, pero aquí estamos, ya a altas horas de la noche y aquí estamos. Sí, yo le pregunté sobre ese tema. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y entonces para estar en el programa noticiero Teleprensa, y luego me quedaba yo en la entrevista y llevaba un tema de deportes que luego incorporaron en una entrevista en la mañana en una revista informativa que se llamaba El Despertar, donde yo compartía con Diana Verónica Ramos, que la quiero muchísimo. A ella es una muy buena compañera y muy profesional. Entonces me quedé sin voz porque salía bien temprano. Entonces a mí me preguntaban, mira, ¿y cómo te levantas tú temprano? Porque tú no trasnochas, es que a mí me gusta hacer las cosas con excelencia. Pero ¿y tú cómo te despertás en la mañana, a las 4 de la mañana? Fácil, a la par del reloj,
pongo un voucher de la tarjeta de crédito. Entonces cuando suena la alarma vuelvo a ver, Dios mío, y eso me hace el voucher de la tarjeta de crédito de lo que debo. Y entonces eso me hace que por eso yo le preguntaba, voy a ir a una pausa publicitaria, aguánteme un ratito, quiero conversar acerca de sus hijos, de su esposo, que la acompaña esta noche, le está haciendo porras, usted trae barra. Aguánteme un ratito, pausa, volvemos.